Muy buenas tardes, amigos de YouTube. Hoy les voy a presentar la manera en que nosotros los puertorriqueños hacemos nuestro sofrito. Nosotros acostumbramos a moler verduras y vegetales con un poquito de aceite y vinagre y lo guardamos en un recipiente en la nevera y lo vamos usando durante la semana como base para todos nuestros guisos. En esta ocasión yo les voy a mostrar los ingredientes que voy a estar moliendo. Voy a estar moliendo 2 cebollas medianas, un pimiento morrón verde y medio pimiento morrón rojo, 3 tallos de celery, tengo 3 cabezas de ajo que ya previamente había molido con aceite. También tengo cilantrillo, el cual previamente lavé y le saqué las hojitas más deterioradas. Y ya todo lo que tengo ahí está preparado para proceder a molerlo, ya sea en un osterizer, en un procesador de alimentos o en un NutriBullet, lo que usted quiera utilizar para molerlo. Ahí le estoy mostrando el ajo que ya tengo previamente molido. Ahí hay 3 cabecitas de ajo con un poquito de aceite que ya molí. Bien. También le estoy mostrando que ya lavé el cilantrillo. Mucha gente usa un ají pequeño que parece como un cubanel, pero no pica, que se llama ají dulce. Estoy usando los pimientos morrones porque no consigo pimiento cubanel, que es el que usualmente yo utilizo, ni consigo el ají dulce aquí donde yo vivo en los Estados Unidos. Pero en Puerto Rico mucha gente lo consigue y lo utiliza para moler sus especias. También utilizan una hoja que se llama culantro, que aquí yo no la consigo. Ahí le estoy mostrando los pedacitos del celery que tengo. Yo piqué 3 tallos de celery en porciones más pequeñas para no forzar la máquina cuando los esté moliendo. Para molerlo y que la máquina pueda procesarlo con más facilidad, voy a utilizar un poco de vinagre. Yo diría que 1/4 de taza de vinagre. Eso también es bueno porque aparte de que el vinagre es un antiséptico o te conserva el alimento, ahí le estoy mostrando lo que es el culantro. Voy a usar el vinagre de manzana, el apple cider vinegar, 1/4 de taza y un chorrito de aceite de oliva para procesar mi alimento en la máquina y que la máquina no se fuerce el motor. Lo primero que tenemos que proceder a introducir en la máquina son la cebolla. Por último es el cilantrillo, porque si echan el cilantrillo primero se le va a enredar en las aspas de la máquina y se hace más difícil molerlo. Bien, todo picadito para que la máquina tampoco sufra mucho cuando usted está moliendo sus vegetales o sus verduras. Ve, como ustedes ven ahí, yo eché los pimientos, voy a echar la cebolla, todo lo demás, y lo último va a ser el cilantrillo. Le damos algunas pulsaciones porque tampoco queremos que quede como un líquido. Tiene que quedar como unos pedacitos también. No va a quedar totalmente líquida. Me gusta siempre que tenga unos pedacitos enteros, no mucho, pero que se vea que hay cebolla, que hay pimiento. ¿Ven? Se muele el cilantrillo con su tallo. Todo está previamente lavado. Lo bajo un poquito para que llegue cerca de las aspas, pero no directamente las aspas, porque las aspas enredan el cilantrillo y la máquina se le hace más difícil molerlo cuando se enredan las aspas de la máquina. Ya les dije que le eché vinagre y le eché aceite de oliva para ayudar a la máquina a moler, que tuviera un poco de líquido. No se le echa agua.
El agua lo puede podrir y ya tenemos vinagre que lo va a conservar. Yo no le echo agua nunca. ¿Ven? Que le deje algunos pedacitos enteros para cuando uno cocine se le vean los pedacitos y se pueda saborear. No está totalmente líquido. Depende de cuánto usted cocine en la semana, eso puede darle para una semana, como puede darle para 2 semanas. Ya lo envasé en un plástico que voy a colocar, en un envase plástico que voy a colocar en la nevera. Y de ahí, cuando yo vaya a cocinar, saco 2 cucharaditas, las coloco en el sartén o en la olla con un poquitito de aceite y sofrío ahí, si es la carne o las habichuelas, lo uso para sofreírla. De esa manera le queda con mucho gusto la comida. Espero que le haya sido de utilidad mi video. Por favor, denle like a mi página y suscríbanse para que puedan tener notificaciones de cuando coloque un nuevo video. ¿Alguna duda, sugerencia, comentario? Por favor, déjenlo debajo del video y gustosamente estaré contestando sus preguntas. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.